Bueno, bienvenidos todos a Gestionando Salud Podcast en esta nueva temporada y evidentemente estoy bordeada en todos mis proyectos con tecnología. Entonces es imprescindible tener un ABC de tecnología en lo que es los sistemas de información en el sector salud. Y en el mundo donde vivimos es impensable establecer y dar salud sin tecnología. Siendo así, esta temporada va a hablar de todo lo que debemos saber con sistemas de información que se enfocan en dar atención de salud. Evidentemente, en el día de hoy nos sumergimos en un tema que se ha transformado radicalmente de lo que era la atención de salud previamente a lo que es hoy con lo que es las historias clínicas electrónicas o el famoso HIS, Health Information System. Las historias clínicas electrónicas han recorrido un largo camino a lo que es hoy en día y evolucionado de simples registros clínicos o de notas de enfermería a sistemas que evolucionaron al nivel de simplificar lo que es la atención clínica, de evolucionar y establecer indicadores al respecto. ¿Y quién mejor que eso que nuestro amigo Fedor Vidal, experto en Global Tecnología y Negocios de Salud, CEO, Digital Enabler de lo que es Arium, y básicamente ha sido cabeza de informática de hospitales como Hopkins International con más de 20 años de experiencia diseñando, implementando y liderando infraestructuras tecnológicas de negocios y operaciones en múltiples empresas globales, pero sobre todo en lo que es sector salud y sector hospitalario. Bienvenido, Fedor, de verdad que mil gracias por sacar este tiempo de compartir con nosotros tu experiencia y darnos una visión al vil mortal, como digo yo, de lo que es la historia clínica electrónica y cómo se ha transformado en el recorrer de esta historia. Bueno, muchísimas gracias, Dileni. Bueno, yo me siento que estoy en la sala de tu casa, así que nada de formalidad y simplemente la idea es poder tener una conversación y discutir un poquito de algo que muchas veces digo que es de los temas más sencillos y más complejos. Digo sencillo porque parecería que una historia clínica, siempre lo he dicho, que un récord electrónico o una historia clínica electrónica, como se le llama en español, es simplemente una base de datos con bolitas y drop downs y cosas así. Y realmente no lo es. Es mucho más complejo que eso. O sea que muy agradecido y muy agradecido de estar contigo en tu podcast. Bueno, fenómeno. Entonces vamos a arrancar este primer episodio de los sistemas de información en el sector salud, donde luego verán en los siguientes episodios elementos tecnológicos que complementan a la historia clínica. Pero vamos a hablar de la historia. ¿Cómo comenzó lo que es la historia clínica electrónica ahora mismo? Basándose en los elementos que han venido dentro del expediente clínico físico, que un médico tenía que andar casi con unos archivos de este tamaño, ¿cómo realmente llegamos a donde estamos actualmente? Mira, originalmente la historia clínica, bueno, lógicamente la historia clínica electrónica migró de la mano de el aumento o la utilización masiva del computador personal y de todo lo que tuvo que ver con la digitalización en los años 70. Muchas veces pensamos que el récord electrónico es algo que es nuevo, que tiene 5 o 10 años. Realmente tenemos hospitales como Hopkins, como Mayo, hospitales en Estados Unidos que tienen récord electrónico de los años 60. Lógicamente, eran récords específicamente, empezaron para poder tener estadísticas. Eran los famosos punch cards o supercomputadores de tarjetas, donde se empezaba a analizar, por ejemplo, temas de cantidad de pacientes en las salas, el tema, por ejemplo, de registros sanitarios como vacunas. Así fue que empezó realmente los pininos de lo que son récord electrónico y fue evolucionando, vuelvo y cito, de la mano de todo lo que fue la digitalización de los años 60, 70, 80. Más o menos en Estados Unidos en los años 80 teníamos aproximadamente un 45% de digitalización y lamentablemente en ese momento estaba solamente utilizándose en hospitales de gran envergadura, con muchas limitantes. Entonces así nació el récord electrónico y fue evolucionando a medida que fue evolucionando la tecnología. Cuando me hablas que de ese tiempo ya tenemos la facilidad de digitalizar un poquito los expedientes, eso no
evitó que se siguiera haciendo una dualidad de funciones, dígase que se hacía de manera física y se hacía también de manera digital. ¿No se confiaba en el sistema o realmente no había un proceso integral que pudiera darte a ti las facilidades que hoy tenemos? No, mira, realmente la forma y si lo comparas como cómo crecen los hospitales, y voy a utilizar mucho la experiencia de Estados Unidos por varias razones. Número uno, porque es la más cercana a la que tengo. Número dos, porque de una u otra forma fueron los pioneros. Estados Unidos fue el pionero de todo esto de digitalización de salud. Entonces, lógicamente, es el ejemplo que más a la mano tengo. Europa quizá un poquito rezagado con el tema de digitalización hasta los años 2000. Pero mira, la forma que surgió la digitalización surgió de la misma forma que surgieron otros elementos en el hospital. Los hospitales generales, generalmente eran silos, eran departamentos. Por eso se enfocaba, por ejemplo, en el departamento de radiología, en el departamento de laboratorio, en el departamento de cardiología. Entonces, los sistemas se crearon, empezaron a ser más eficientes o utilizarse de forma más masiva en esa área específicamente. Entonces, lo que tú tenías ahora es lo que se llamaban anteriormente los sistemas auxiliares o sistemas separados. Entonces tú tenías un sistema de radiología, que fue los primeros sistemas que salieron a nivel de digitalización, que era básicamente el sistema de rayo X, los sistemas de imágenes y todo lo que fue la documentación relacionada a eso. Lo mismo pasó con cardiología, lo mismo pasó con los sistemas de laboratorio, y esos fueron los subsistemas, si se pueden decir, que empezaron a avanzar o a hacerse un poquito más, de una u otra forma, más utilizado. Entonces, ¿por qué no se utilizaba en ese momento? Porque la tecnología no estaba avanzada. Era tecnología extremadamente rudimentaria y, como te expliqué anteriormente, se enfocaba específicamente en tareas muy, muy particulares. A medida que tuvimos todo lo que tuvo que ver con el aumento de los servidores, el aumento de la capacidad de los transistores, si te das cuenta, empezaron entonces a tener funcionalidades más complejas estos sistemas. Pero no fue hasta los años 90, 2000, que todavía esos sistemas eran totalmente monolíticos. Y en el año 2000 aproximadamente empiezan los sistemas transversales, donde empezó realmente el boom de lo que es la historia clínica como hoy la conocimos. Fue más o menos el 2000. Listo, sí. Estoy totalmente de acuerdo que en Europa sí se quedaron muy rezagados, porque en las visitas que hago, hay muchos de los hospitales que son macro hospitales que todavía siguen en el proceso de digitalización. Es Correcto. Impresionante que estén tan atrasados versus los avances que tienen a nivel clínicos per se. Sí. Tenemos ahora muchas opciones tanto nacional como internacional. Y realmente, cuando nosotros llegamos a tomar decisiones dentro de un centro hospitalario o una institución de salud, básicamente los gerenciales o los directivos simplemente ven presupuesto. Pero claro, ¿qué cosas debemos tener en cuenta en el momento de seleccionar y contratar un sistema de información que realmente cumpla con las necesidades que tiene dicho centro y que de cierta forma no cambie el modus operandi de la institución? Si se puede. Mira, esa pregunta tiene muchas aristas. Quizás vamos a empezar desde adentro hacia afuera, si me permites. Sí, claro. Lo primero es que tenemos que definir que todos los sistemas no son iguales. Hay sistemas que tienen mayor especialización que otros. Entonces empecemos con la parte más sencilla, que es el módulo, o sea, el sistema ambulatorio. Los récords electrónicos, las historias clínicas ambulatorias, básicamente tienen todo lo que, si lo vemos por componentes, tú tienes componentes que están relacionados al paciente o demográfico, todo el manejo de demografía de ese paciente. Luego tiene todo lo que son los formularios clínicos, que pueden ser enfocados a especialidades específicas, vale la redundancia. Tiene todo lo que ver con los módulos de órdenes clínicas. ¿A qué me refiero? Un doctor puede ordenar de forma verbal o de forma electrónica todos los laboratorios, pruebas específicamente de imágenes, puede recetar, puede también ordenar otros tipos de componentes relacionados al cuidado de ese paciente. Entonces, los sistemas más básicos empiezan con sistemas ambulatorios, donde la complejidad clínica no es
no es compleja, valga la redundancia, pero generalmente un sistema de récord electrónico de historia clínica debería tener eso como mínimo, debería tener un componente relacionado a la información del paciente, un componente relacionado a la historia clínica como tal. Pudiera ser que ese componente tuviese protocolos o no. Vamos a hablar de los protocolos un poquito más adelante, de cómo los sistemas pueden tener protocolarización o sistemas de soporte a la decisión, o los famosos DCS. Claro. Y luego entonces el tema del módulo de órdenes clínicas, donde tú tienes laboratorio, imágenes, medicación, procedimientos, etcétera. Luego tú tienes módulo de referencia y contrarreferencia, y tienes todo lo que tiene que ver con los módulos relacionados a la parte de facturación, que muchos sistemas lo tienen conectado o separado. O sea, lógicamente la parte clínica no está totalmente divorciada de los procesos administrativos del centro médico. Entonces, eso quizá empezar por lo que es el EMR o Electronic Health Record o Medical Record. Muchos estudiosos tienen diferentes definiciones con la M o la R, o sea, Medical o Health. Generalmente el EMR, el Electronic Health Record, y pido disculpas que estoy diciendo los términos en inglés, pero Estados Unidos fue que acuñó todos estos términos, entonces es muy difícil traducirlos. Entonces el Electronic Health Record generalmente es supra hospitales. Es un récord más completo. Es lo que nosotros queremos decir en República Dominicana, el récord médico único, unificado o interoperable. Luego tú tienes EMR, Electronic Medical Record, que generalmente es el récord de ese centro médico. Si te das cuenta, esa diferencia entre la M y la H cambia completamente el alcance. Correcto. Luego tú tienes sistemas un poquito más complejos, que son los HIS, Hospital Information Systems, que son los sistemas que manejan ya protocolarización hospitalaria. ¿Qué significa esto? Pudiera ser hospital de día, pudiera ser hospital de alta complejidad, pudiera ser hospital donde tengas emergencia. Ya ahí entra emergencia en el proceso. Los procesos de emergencia son mucho más complejos. Y los procesos ambulatorios, los procesos hospitalarios también son más complejos. Entonces, si te das cuenta, no todos los récords electrónicos se han construido de la misma forma, ni tienen el mismo expertise. Entonces, quizá partiramos de ahí y podemos entonces seguir con la pregunta que me hiciste. Ok, normalmente, y hago acotación a algo que mencionaste que me llama mucho la atención, porque nuestra cultura en República Dominicana es que los HIS o lo de la historia clínica electrónica básicamente se basan en apuntar el récord clínico. No está muy asociado a lo que es la parte de gestión y administración del core del negocio. Correcto. Que es clínico. Correcto. O sea, y se van muy de la mano con los ERP o los sistemas de información más puro y duro de finanzas, dejando un poco como ese vaivén entre qué me queda en la historia clínica y qué me queda en el ERP. Sí. De tu experiencia, yo he visto de todo. Yo he visto historias clínicas que abordan la parte administrativa solamente teniendo en espejo la parte financiera, como he visto que solamente tienen una historia clínica para fines de Ministerio de Salud Pública y ARS y totalmente divorciada el tema de la facturación. ¿Qué sería lo ideal para una gestión más integral o más eficiente? Porque integral, evidentemente, todo en uno sería algo mejor, pero eso no existe. Sí, mira, la experiencia que hemos visto en República Dominicana y lo que he visto en Latinoamérica, porque estamos haciendo trabajo en Latinoamérica, es la siguiente. Tú tienes mucha granularidad o mucha componentes muy separados. Tú tienes un componente que maneja la historia, pero la historia es simplemente la traducción del documento o del folder donde anotan las enfermeras y lo tradujeron a un sistema para simplemente cargar la información. No tiene lógica, no tiene intuición, no tiene flujo de proceso. O sea, realmente es una historia muerta. Es lo que siempre ha ocurrido. Tú tomas los problemas que tienes en papel y los llevas a la digitalización, que es un gran error. Entonces, correcto. El otro tema que tú tienes es que, aunque sí es importante que los sistemas de historia clínica tengan
muchos componentes relacionados a la parte clínica, que es su gran importancia, no es menos cierto que toda la parte clínica está relacionada con un proceso administrativo. Entonces, lo que hemos visto es que los sistemas que tienen procesos clínicos con sus componentes administrativos, cuando hablo administrativo no estoy hablando de un ERP, no estoy hablando de la parte financiera ni la parte contable. Eso es un gran error. Claro. Los sistemas financieros y los sistemas contables son muy especializados. Y mi experiencia es que lamentablemente tú no puedes tomar un sistema financiero administrativo y tratar de entrarle a la parte clínica. He visto sistemas que lo hacen y realmente no funciona. Ni puede hacer lo contrario. No puede tener toda una parte administrativa y, una parte clínica completa sin tener esa interconectividad con los ERP. Lo que hemos visto es que la mayoría de los sistemas que son robustos tienen toda la parte de flujo hospitalario o el flujo ambulatorio completamente. Tienen la parte de facturación, más que de finanzas, parte de facturación clínica, que es una facturación muy específica. Y correcto. Luego tiene interfaces con esos sistemas que están en la parte de atrás, que son los sistemas financieros. Si tú cierras los ojos, todo lo que tú haces y tocas con el paciente debería estar en un sistema, y todo lo que sea back office o lo que conecta con la parte que son departamentos administrativos y financieros debería ser otro sistema. Generalmente eso es lo que tú tienes. Tú tienes un ecosistema de varios sistemas, el récord en el centro, que es lo más importante, un conector con un sistema de ERP o un sistema financiero administrativo, y todos los sistemas auxiliares alrededor que tienen que ver con procesos clínicos o médicos. O diagnósticos. Ahí estamos hablando de diagnósticos, exactamente. Ahí estamos hablando de PACS y RIS, que son los sistemas que manejan la parte de imágenes clínicas. Tú tienes los sistemas de laboratorio o LIS o Laboratory Information System. Y tú tienes otros sistemas que se conectan, pero el core, el centro, debería ser la historia electrónica integrada. Perfecto. Pasamos de historia a lo que nos conviene como un centro. Ahora vamos a la parte, ya decidimos qué vamos a comprar, qué vamos a adquirir. ¿Cómo yo preparo a un centro para el proceso de implementación? Es muy bonito cuando ustedes van y nos presentan las propuestas, se ve todo muy maravilloso, pero claro, el meollo del asunto en la adquisición de un HIS básicamente es la implementación. Correcto. ¿Cómo yo preparo a esa institución para lo que se viene? No tanto de cambiar de un sistema a otro, porque si ya tienes un sistema, mínimamente sabes a lo que viene, aunque igual es traumática. Las implementaciones son traumáticas. Pero ¿cómo pasamos de algo físico a implementar algo totalmente digitalizado, totalmente con procesos integrados? Sí, y nuevos. Si vamos a eficientizar, y que eso sea exitoso y que cumpla con los objetivos y alcance que en principio la dirección lo tiene claro, pero que a la hora de la verdad, cuando tú permeas el proyecto, no siempre es efectivo ni exitoso. Mira, es uno de los grandes dolores de cabeza. Te voy a hacer una historia y luego voy a contestarte la pregunta. Siempre hago la historia de esto. Yo he tenido la bendición de poder haber implementado más de 200, 300 diferentes sistemas, diferentes naturalezas. Desde Epic o Scripps, en fin, más de 500 sistemas. Y he visto de todo en todos los países. Lo que sí te puedo decir es que cuando estaba en Hopkins, hospital número 1 del mundo, con un equipo de 1,200 personas implementando Epic, que es el sistema número 1 y más complejo del mundo, nos tomó 7 años sentirnos que teníamos control de la implementación. 17 hospitales y 7 años. Todos los recursos del mundo, 2.6 billones de dólares en un proyecto, imagínate. Entonces, volviendo de ahí hacia abajo, número 1 es paciencia. Número 2 es tener claro que esto es un maratón. De hecho, es un triatlón. No es una carrera de rapidez. Tener muy claro y ser muy pragmático, tener claro las fases. Tener claro que al principio va a depender mucho de dónde viene, si vienen de un sistema o si es un centro nuevo. La ventaja de los centros nuevos es que tú tienes todo el tiempo para diseñar los procesos. La desventaja es que tú no tienes la experiencia. Muchos de los procesos que tú diseñas, y tú como consultora lo conoces, lo diseñamos en un vacuum, en una aspiradora. Y cuando lo ponemos a prueba, no todos los centros son iguales, no todos, más que los centros, la mayoría de los centros quizás son iguales, pero el personal
y la cultura no es la misma. Entonces, como Claro. tú no tienes esa misma cultura, te es más difícil o más fácil hacer la implementación. Nosotros hemos tenido implementaciones de 2 años y medio. Ojo, no estoy diciendo que el centro no está funcionando en 2 años y medio, sino que toma 2 años sentirse en control de Que que el proceso esté aceitado y que la gente lo asuma como tal. Exacto. Y aún así tú tienes cambios todos los meses, tú tienes ajustes y siempre va ajustando porque el sistema va cambiando, la gente va cambiando, las necesidades van cambiando. O sea que tener un equipo multidisciplinario es importante, la voz de todos, pero que nadie tenga más voz que otro, me explico. Tú tienes la información de las enfermeras, de los doctores, pero la parte administrativa y un sistema lo más parecido a las Naciones Unidas porque tú tienes que normalizar todo un conjunto de requerimientos, pero cada departamento tiene su objetivo. La parte clínica tiene un objetivo, lógicamente, de atender al paciente de forma eficiente y con calidad. Tú tienes la parte administrativa analizando costos, o sea que es un trabajo de equipo. Pero eso es lo más importante, tener claro cuál es el objetivo final, hacer las implementaciones por fases, saber qué tú quieres recibir en cada una de esas fases y ser pragmático en cada una de las fases. Generalmente, cuando tú tienes una implementación de un sistema de este tipo, te va a tomar de 0 a 6 meses tener la base, de 6 meses a 1 año hacer los ajustes donde empieza el proceso a sentirse más aceitado y luego tú vas a tener 1 año, 2 años, depende del tamaño del centro para ir haciendo los ajustes. O sea que más o menos es la experiencia que hemos tenido en proyectos gigantescos o proyectos pequeñitos de un doctor. O sea, no cambia la dinámica. Asumiendo esa experiencia que tuviste, 7 años, son 7 años de vida, ¿cómo yo reoriento a ese equipo multidisciplinario de que ya está agotado, de cierta forma? Sí. Una implementación puede ir muy bien, pero agota. ¿Cómo yo reoriento ese proyecto cuando la magnitud ha sido tan larga y que tal vez en ciertos aspectos no se ha visto una mejora sustancial en caso de? Me explico. ¿Por qué? Porque como bien tú dijiste anteriormente, no es hacer lo que estamos haciendo mal y digitalizarlo, sino que yo necesito un tema de mejora de procesos y un análisis de procesos, pero no siempre importante. Eso se da. Sí. Realmente, y nos ha tocado, tanto en tus experiencias como en las mías, que no necesariamente esas mejoras de procesos se dan. Sencillamente establecen un marco de procesos y eso es no traumático. Lo siguiente, ¿cómo yo reenfoco, reoriento para que ese proceso quede bien y que los usuarios, porque básicamente la dirección lo tiene más claro, cómo ese usuario final que va a usar y que va a ser portavoz de que ese sistema y que el proceso funciona, vuelva a reorientarse? Mira, varias cosas. Número uno, hay que tratar de definir qué es éxito. Muchas veces no sabemos, que tenemos en la cabeza que queremos que todo sea automático. Ni en los sistemas más complejos todo es automático. Hay cosas que tú tienes que ajustar basado en tu proceso, porque a veces ni siquiera depende del sistema o depende de un ejemplo claro es la parte de facturación con la aseguradora. Hay procesos que son manuales porque la legislación te lo pide que sea manual. Claro. Tú tienes que convivir con 2 mundos, 3 mundos, a veces 6 mundos diferentes. Entonces, número uno, definir qué es éxito. Tener pequeñas ganancias. Yo creo que otro tema también, yo tengo un dicho en mi equipo, siempre digo, este elefante hay que comérselo por pedazos. Porque tú no te puedes comer un elefante de un bocado, tiene que ser pedacitos. Entonces hay que saber elegir cuáles son esos pedacitos y tener esas victorias tempranas, de poder ir sintiendo que tú estás avanzando. Otra cosa que nosotros hemos hecho, en lo particular me ha funcionado en proyectos donde se siente que hay tensión y ya tenemos un camino recorrido, es el famoso garrote. Decir, ok, mira, tú tienes razón, vamos a eliminar todo y vamos a volver a papel. O decimos, ¿te acuerdas? Hacemos un ejercicio que a mí me gusta mucho. En inglés se llama Do you remember when? ¿Tú te acuerdas cuándo? Y poníamos sobre todo si son equipos que tienen mucho tiempo compenetrado. O si vienen de sistemas viejos. Digo, ¿tú te acuerdas cuándo? Y nos poníamos 2 años atrás. Hacíamos esto de esta forma. ¿Cómo lo hacemos ahora? La gente no ve esos cambios incrementales.
y siente que Claro. que no está moviéndose, y realmente sí hay grandes movimientos, pero Claro. tú no te das cuenta porque está en el día a día, que es asfixiante alguna vez. Entonces, esas son algunas técnicas que a mí me han funcionado. Quitarle como te digo, la alfombra, decir, ok, vamos a volver a análogo, vamos a cambiar el sistema ahora mismo. O vamos a quitárselo a las enfermeras, que son las que generalmente, cuando tú tienes doctores peleando, tú se lo quitas a la enfermera y la enfermera inmediatamente dice, no, pero ese doctor, usted no me va a quitar eso porque yo no voy a volver a papel. Entonces, es quizá poner eso. Y también otra cosa es poner diferentes grupos en diferentes zapatos. Claro. A caminar el proceso, porque muchas veces tenemos tranques, no porque los sistemas o el flujo no está funcionando, sino porque hay tranques en algunos departamentos en el proceso, y realmente crea ciertas tensiones. O sea que siempre va a ocurrir, pero lo más fácil de eso es pequeñas victorias, saber definir éxito y poder comerse el elefante por pedacitos. Bueno, hay cosas de esas que ya yo lo voy a poner en práctica. Me van a servir bastante. ¿Cómo visualizas tú República Dominicana, a sabiendas que tienes un mercado y un ámbito de aplicación en Estados Unidos, estás en Latinoamérica, has tenido oportunidad de compartir cosas en Europa? O sea, ¿cómo visualizas tú el tema de la salud digital en República Dominicana y la facilidad que dan los stakeholders a ese proceso de digitalización? Mira, algo interesante, ayer hicimos una presentación a la Cámara Americana del Comercio al Comité de Salud del estudio. Nosotros como empresa patrocinamos el primer estudio de digitalización el primer estudio sobre el análisis de la digitalización en República Dominicana, un estudio que nosotros simplemente lo patrocinamos como empresa para dejárselo al país como baseline o como base. Y ha servido bastante para algunas cosas que están ocurriendo en el país. Y en eso, el estudio arrojó, y lo hizo. Lo importante es que ese estudio no lo hicimos nosotros, sino que se lo asignamos a el grupo de investigación más grande de República Dominicana, que es INTEC, que es el Observatorio de la Seguridad Social, y que es la Fundación Plenitud, que han hecho la mayoría de los estudios, sobre todo los estudios relacionados con salud, con atención primaria, el BDI, en fin. No pudimos tener mejor partner de poder hacer un estudio como manda. Y lo que vimos fueron varias cosas. Número uno, el sector privado, hemos visto un despertar. Las aseguradoras y las farmacias tenían una ventaja importante. La mayoría de las aseguradoras han invertido mucho en digitalización en los últimos 10 años, pero el prestador no lo hacía. No lo hacía por varias razones. No veía el valor agregado. También la modalidad de hospital de República Dominicana no ha sido la más eficiente. Claro. Lo que quiero decir es que muchos de los hospitales son más real estate que hospitales con verticalización y grupos médicos o sea, como institucionalizados. Sí, entonces, ese cambio que está ocurriendo en República Dominicana, donde estamos viendo hospitales que están, número uno, enfocados en calidad, enfocados en estándares internacionales, institucionalizados. O sea que la institución es la que lleva la voz cantante. El paciente es de la institución, no del médico particular. No es de la institución tiene otra mentalidad. No, con esto no estoy diciendo que un médico individual no tenga el objetivo y tenga la misma alineación de una institución, pero como tú tienes centros que no son institucionales, sino que son conglomerados de doctores, es muy difícil tú poder hacer eso. Entonces lo que estamos viendo es un despertar importante. Lógicamente todavía nos falta mucho en República Dominicana, y el 72% del sector privado por fin en ese estudio, básicamente el resultado fue que estaban dispuestos a empezar a invertir en digitalización, que no es lo mismo que salud digital relacionado, por ejemplo, a imágenes. Nuestro país avanzó mucho en el tema de imágenes. Tenemos centros médicos con tecnología de punta, pero son equipos diagnósticos, no la parte administrativa. A veces tú tienes un centro médico que tiene un tomógrafo de $3 millones y hacen procesos en Excel. Y no lo estoy diciendo de forma despectiva, sino que es un tema de que en ese momento ese era el enfoque de inversión, y ahora nos estamos dando cuenta que no solamente debe estar enfocado ahí, sino que debemos empezar a normalizar los procesos a nivel de los sistemas. No, y lo mejor de todo es que vean el proceso, una gestión de procesos per se, no solamente ver tecnología de punta para temas de diagnóstico, porque
evidentemente todo el paciente no pasa simplemente por el tomógrafo, pasa por una atención desde la entrada, desde la atención de la consulta hasta la salida de una cirugía, por decirlo así. Entonces, claro, sí es verdad que hemos visto un cambio de mentalidad de no solamente las islas de los departamentos, sino que es una gestión centrada en el paciente y una gestión de procesos. Para finalizar, ¿cuál entiendes tú que son esos retos que debemos de enfrentar para tener un sistema de información que nos permita algún día muy lejano el tema de la historia clínica única o la portabilidad de mi historia clínica como paciente? Bueno, varias cosas. Número uno, siempre trato de cuando tengo la oportunidad de aclarar que no hay historia clínica única. Hay muchos países que han intentado centralizarla. El único, cuando dices único, está centralizando. Nosotros creemos que semánticamente es más correcto decir historia clínica interoperable, de forma que tú puedes tener diferentes sistemas y los sistemas deben comunicarse de forma natural. Okay. Que es lo mismo que ocurre siempre hago la misma analogía, como un banco. Cuando tú mandas un cheque o un ACH o cualquiera, el banco A tiene un sistema quizá diferente al banco B, pero a nivel de la interoperabilidad nadie dice sistema único bancario, claro. No existe. O por ejemplo, cuando tú tienes y pides un buró de crédito, claro. No es la historia, o sea, el buró de crédito llama información y crea sus algoritmos. Lo mismo pasaría en el tema de salud. Lo que veo en República Dominicana son varias cosas. Número uno, educación, eso es lo primero. Empezar a educar. Tú sabes muy bien que durante los últimos 6 años hemos estado haciendo el Congreso de Salud Digital. Nuestro objetivo siempre ha sido eso mismo, evangelizar y educar. A medida que vayamos educando más a los tomadores de decisiones, de saber, como tú estás haciendo en este programa, es, ok, ¿qué es récord electrónico? ¿Con qué se come? ¿Cómo tú puedes identificar uno bueno de uno malo? O quizá no bueno o malo, uno más avanzado que el otro. O sea que educación número uno. Número dos es, como hablamos anteriormente, la mentalidad de los centros médicos y los proveedores, empezar a pensar en procesos administrativos y procesos clínicos centrados en el paciente. El tema de calidad, aunque a veces hay un tema de que dicen que la calidad no paga, pero realmente sí paga. Porque al final los pacientes son clientes y los clientes pueden tomar decisiones de ir donde quieran. Entonces eso es algo que estamos viendo mucho más. Entonces respetar el tiempo tiene que ver con sistemas eficientes, claro. Sistemas de agendamiento eficiente y otra cosa es que la mayoría de los clientes pacientes tienen experiencia en otros rubros, compran por Amazon, van al banco, hacen web banking y se dan cuenta que cuando van a salud se encuentran con un mundo completamente no es tan fácil. Entonces, empujar a los pacientes a empezar a exigir sistemas digitales, cambiar la mentalidad, educar y empezar a pensar con el tema de inversión desde el punto de vista de los centros médicos. Y por último, a nivel gubernamental, nosotros entendemos que sí, que deben haber movimientos importantes a nivel del gobierno para lo que tiene que ver con gobernanza. Y hemos visto que el gobierno ha estado dando pasos interesantes, por ejemplo, con el lanzamiento que hizo el Ministerio de la Estrategia Digital de Salud. Creo que es un buen paso. Nuestro país por primera vez es parte del índice global el índice global de digitalización clínica o Global Health Index, donde nos cataloga en un punto muy bajo, 2 de 5 en varios segmentos, pero ahora al tenerlo vamos a empezar a medirlo, porque tú no puedes... Y aparecemos. Ya tenemos forma de poder compararnos y como son 5 grandes pilares, sabemos dónde estamos siendo mejor que en otros. Y claro, podemos saber cómo podemos ir ajustando. Estoy hablando a nivel de política pública y de gobierno. O sea que yo pienso que nosotros estamos en una situación muy particular, en un punto de inflexión. Y por último, el tema de la importancia de las inversiones que están ocurriendo en turismo de salud nos va a empujar como país, así mismo claro, como ocurrió con turismo, nos va a empujar a nosotros poder tener mejor sistema de salud privado y luego público, porque siempre he dicho que cuando el sector privado es bueno, hay un overflow hacia el sector público,
porque hay una competencia interesante y lo que vamos a ver es eso, es un sistema de salud dominicano mucho más activo y digitalizado. Esta conclusión, vamos, me voy como con 5 notas que probablemente te vuelva a llamar para que abundemos de más temas. De verdad que gracias, Fedor. Ha sido una conversación sumamente interesante donde me llevo varios inputs que debemos desarrollar, pero sobre todo destacar que estamos en el momento cumbre donde República Dominicana, como bien lo dices, está apostando a sistemas de salud de calidad, donde estamos gestionando con proceso, donde estamos ahora en el ojo del huracán por el tema de turismo de salud, y es el momento ideal con las agendas digitales que tiene el Estado actualmente de potencializar eso y, como bien dices, utilizar varias plataformas para dar pie a que la gente se interese y que no le tenga miedo al tema de tecnología. ¿Por qué? Porque normalmente la gente dice la tecnología es cara, no es asequible y no todo el mundo puede hacerlo. Entonces yo creo que estas plataformas nos sirven para nosotros identificar dónde podemos enfocar el mercado y sobre todo dónde buscar ayuda. Lo que es caro es no tener digitalización y hacer todo manual. Eso es lo que es caro. Eso no tiene sentido, porque tú no tienes nada, no estás midiendo. O sea que yo pienso que estamos en ese momento de poder enseñar y educar a que la digitalización paga en el largo plazo. Definitivamente. Mil gracias, Fedor. De verdad que esta temporada promete. Apenas este es el primer episodio. Vamos a hablar de esos otros sistemas que interconectan con la historia clínica, que es un proceso de implementación y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión de tecnología. De verdad que, Fedor, mil gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Dilene. Un placer. Hasta luego.